si tienen sus Biblias, pueden seguirme a Efesios capítulo 2. Cuando Josué estaba leyendo Jueces 12, noté el versículo 6. Entonces le decía, di pues la palabra Shibolet, pero él decía Sibolet, porque no podía pronunciarla correctamente. Entonces les echaban mano y lo mataban junto a los vados del Jordán. Y estaba pensando, gracias a Dios que los catrachos no son así con este gringo y su manera de hablar. Entonces hoy, por la noche, vamos a empezar viendo ciertas cosas acerca de la reforma. Hoy por la noche yo voy a tocar uno de los 2 de los 5 solas. Sola fe y sola gracia. Y la siguiente semana creo que Josué está pensando en predicar acerca de sola escritura. Y en la noche yo voy a enseñar acerca de sola de la gloria o solo de gloria de Dios. Entonces la idea es, queremos ver algunas cosas acerca de la reforma. ¿Por qué? Porque la reforma salió del estudio de la Biblia, de gente enfocándose en qué significa de verdad confesar lo que dice la palabra de Dios. Y hoy por la noche vamos a estar en 2 versículos que fueron casi la gasolina que inició la reforma. Era Martín Lutero que estaba pensando y enfocándose en estos 2 versículos. La idea que hemos sido salvos por gracia y por medio de la fe y no por nuestras obras. Es una manera de ver en contra de lo que el mundo quiere decirnos. Las otras religiones quieren decir que podemos salvar a nosotros mismos. Los mormones en Honduras están creciendo y dando sus Biblias a toda la gente. Los 550 cada año que quieren dar a la gente porque piensan que a través de sus obras pueden ser salvos. Que piensan que hay algo que ellos pueden añadir a la gracia de Dios. Pero la reforma inició con una idea, que nosotros necesitamos ser salvos y no podemos hacerlos por nosotros mismos. Y nosotros dependemos de un Dios todopoderoso, un Dios que hizo todo desde el inicio hasta el final. Entonces, yo voy a leer de verdad versículos 1 a 9 en Efesios 2. Efesios 2, 1 a 9. Dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gloria, de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oremos. Padre Celestial,
Este texto nos ayuda a recordar nuestra dependencia total de ti. Oh Dios, nosotros a veces pensamos que somos más inteligentes de lo demás. Pensamos que conocemos más secretos de lo demás, que podemos leer la Biblia mejor de lo demás, que nosotros podemos salvar a nosotros mismos porque hemos llegado a tener tanto teología en nuestras mentes. Pero la idea, oh Dios, es todo lo que somos es un don de ti. Hemos sido salvos a través de tu misericordia, oh Dios. Nosotros podemos confesar con Pablo que sin tu obra en nosotros hubiéramos sido muertos y enviados a nuestra destrucción bajo las consecuencias merecidas de nuestras acciones y pecados. Oh Dios, hoy en la noche queremos ver más de ti. Hemos cantado Muestra a Cristo. Queremos ver más de ti, oh Dios. Queremos ser cambiados por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a ver más de tu gloria. Ayúdanos a entender más de nuestra necesidad. Ayúdanos a confesar que nosotros hemos fallado en pensar que nosotros hemos sido parte de nuestra salvación. Y a veces, como podemos confesar con nuestras bocas que hemos sido salvos por gracia, la manera que actuamos es pensamos que hemos sido salvos por nuestras obras y habilidades. Oh Dios, muéstranos más de ti para que podamos ser cambiados a través de tu palabra. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Entonces, en este proceso de enfocarnos en la reforma, es que la reforma reagarró, recapturó el corazón del evangelio. Era durante un tiempo cuando la iglesia estaba pensando que había cosas que ellos podían hacer para salvar a ellos mismos, que podían pagar a la iglesia para recibir bendiciones, que podían hacer cosas que iban a ponerse en un lugar bueno con Dios. Y eso es cuando Martín Lutero tomó la decisión, pensando en uno de los salmos, a llegar con los 95 tesis y pegarlo en la iglesia para decir, estas cosas son cosas verdaderas que tenemos que confesar para la gloria de Cristo y no podemos cambiar nuestra postura acerca de estas cosas. Y era a través de esta idea de enfocarse en la idea de cómo podemos ser salvos o cuál fue la manera en que hemos sido salvados. Y eso es la pregunta. Si ustedes pueden recordar a la historia de Nicodemo, eso fue su pregunta, ¿va? ¿Cómo puede ser que alguien sea salvado? ¿Cómo puede ser que alguien tiene esa confianza que es cristiano? ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Que alguien tiene que nacer de nuevo. Y la respuesta de Nicodemo era de alguien que no era creyente, no podía entender las palabras. Él se fue directamente a lo físico. Y es como un poco, nosotros pensamos que es un poco dundo pensar así. Y su pregunta es, ¿cómo podemos entrar a nuestra madre otra vez y ser nacido de nuevo? Pero lo que Dios estaba haciendo, Cristo estaba haciendo, es mostrándole que hay algo que tiene que suceder por la gracia de Dios de nosotros. Es algo que sucede con nosotros, no por nosotros. Es algo que Él hace en nuestras vidas. Y es algo que nosotros podemos llegar y decir hoy en día, que nosotros hemos sido salvados por la soberanía de Dios. Ustedes pueden preguntar ahorita, ¿por qué estás aquí escuchando y otros no? Puede ser que nosotros pensamos, ¿por qué es que yo creo en Cristo Jesús y mi vecino o mi hermano o mi familiar no? Puede ser que podemos empezar a pensar, ¿por qué soy salvo? ¿Por qué soy amado? ¿Por qué soy adoptado?
Y la respuesta que a donde debemos llegar es exactamente a donde se cayó Pablo en versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvos o salvados. Es por la soberanía de Dios. Hoy estaba hablando con alguien en mi oficina, hablando de algo que sucedió en su vida y estaba contándome cómo sucedió el proceso, y yo le dije, si fuéramos no creyentes, hubiéramos dicho, ¡ay, qué suerte! Pero somos creyentes. Entonces no podemos decir qué suerte, podemos decir la providencia y soberanía de Dios. No hay suerte. Eso significa que suerte es que Dios no está en control. No, Dios está totalmente en control, y eso es a donde Pablo quiere llevarnos. Es por su gracia que nosotros hemos sido salvos. Eso es porque Juan Newton, no sé la manera de decir eso en español, John Newton, escribió el himno Sublime Gracia. ¿Quién fue ese hombre? Ese hombre era un hombre que creció trabajando en barcos con la idea de moviendo gente en esclavitud. Trabajaba en el proceso de mover gente de África a Inglaterra para vender gente, usando gente para su propio bien, para ganar dinero, viendo gente que no eran imagen de Dios. Hasta que en ciertos momentos, cuando mujeres dio a luz a niños, él agarró a los bebés y los echó en el mar. Pero una noche había una tormenta grande y él empezó a luchar con dónde iba a ir si él hubiera muerto en ese momento. Y él dijo, Dios tenga misericordia conmigo. Y lo que empezó en su vida es, él empezó poco a poco a ser cambiado a través de la palabra, hasta que él empezó a ser uno de los pastores más fuertes de Inglaterra. Uno de los pastores que predicaba el evangelio para la gloria de Cristo. Y cuando veamos esa historia, podemos decir, de verdad, eso es mi historia. Si somos creyentes, yo era alguien igualito de ese hombre. Alguien que estaba viviendo en mi pecado. Entonces la idea primeramente es, nosotros somos salvados por gracia. Por gracia. ¿Y qué significa esa idea de cómo podemos decir que hemos sido salvados por gracia? Porque toda la obra es de Dios. Inició con Dios y termina con Dios. No hay algo en el proceso de mi salvación que yo estoy haciendo algo. Y no es como algunos dicen, no es que Dios estaba viendo previsto que iba a ser una buena hombre, una buena mujer, un buen niño, y por ese previsto escogió a ellos. No. Sabiendo quién éramos, sabiendo quién somos, Él tomó la decisión a amarnos por gracia. Cuando nosotros, dice el texto, éramos muertos en nuestros delitos y pecados. No es que él pensaba, no, ese Aarón va a ser un hombre efectivo para mí, entonces voy a usarlo. No es que él dijo, esta persona es un buen líder, esta persona es bien atractiva, esta persona es bien bondadosa, esta persona es alguien que es bueno para mí. Él no requiere nadie de nosotros. Dios es un solo Dios y está totalmente feliz entre ese Dios. No necesita nosotros para Él mismo, pero nos salvó por gracia. Es por su gracia infinita que Él nos escogió, nos dio misericordia. Pero mire, Él tenía que salvarnos de algo. Cuando esto dice, porque por gracia habéis sido salvos. Ser salvos significa que debemos ser sacados de algo, ¿va? ¿Y cuál es nuestra situación en el texto? Dice en versículos 1 y adelante, dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais, ¿qué?
muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mediante, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces la situación está no peor, no malo, está horrible, totalmente horrible. Si nosotros hemos puesto esa idea a otros, íbamos a decir, no hay chance que alguien puede ser salvo de eso. No hay habilidad para sacar a alguien que está muerto. Yo no puedo ir a las tumbas ahorita y sacar gente y decir, venga, nada va a suceder. La gente va a decir, no, este hombre ha perdido su mente, ¿va? Pero eso es lo que Dios está haciendo. La situación está horrible. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la gente no solamente muertos, están viviendo en una manera contra Dios. Anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, según este mundo, conforme al principio de la potestad del aire. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne. El sábado alguien dijo a mi esposa que antes de llegar a esta iglesia nunca había pensado tanto en su pecado. Y ojalá que nosotros no siempre estamos tocando esa realidad, pecado, pecado, pecado. Pero si no entendemos qué éramos y de lo que hemos sido salvos, nunca vamos a entender la gracia de Dios. Nunca vamos a llegar a pensar, mire, la gracia es más grande de lo que he pensado antes. Pero porque a veces nosotros pensamos, no, Aarón, somos buena gente, no hacemos nada malo. De vez en cuando tengo unas exageraciones, algunas mentiritas, a esas cosas, pero no soy tan malo. Hasta que odio en mi corazón, odio a otra gente, habla mal, alguien que siempre está chismando, y eso es matar, lo que dice Jesús. No pensamos así. Pensamos que no necesitamos tanto la gracia de Dios. Y la situación está siendo puesto con nosotros. No, ustedes son peor de lo que pensaba. Cuando Cristo les salvó, ustedes estaban en una situación horrible. Pero a veces es difícil ver eso. Porque no queremos examinar a nosotros mismos. Niños, jóvenes, puede ser que ustedes piensen que están bien. Que a veces estoy desobedeciendo a mis padres o mis maestros, pero no es algo tan malo. Pero ese pecado merece merece el juicio de Dios sobre ella. Merece el infierno. Un pequeño pecado merece lo que merece. Es separación de Dios. Entonces, niños, jóvenes adultos, todos nosotros debemos ver nuestra necesidad de esta salvación. Ver que nuestra situación está horrible. Si usted no es creyente, esto es lo que sos ahorita. Sos muerto, viviendo para el príncipe del aire, satisfaciendo a usted mismo. Es lo que dice el texto. Pero la idea, familia, es que Dios nos llamó con su misericordia. Dos palabras que siempre debe darnos alivio en la Biblia. Viene fijo después de esa descripción de quién éramos. Tenemos dos palabras que son palabras grandotas, que cambia todo.
La historia del mundo cambió con las siguientes dos palabras. Pero Dios, mi historia está cambiada por Dios, porque Él trabajó en mí, trabajó en ustedes si son creyentes. Estas palabras son el cambio de la historia del mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es alivio, eso es esperanza, familia, hoy en la noche. Porque durante la reforma querían escuchar esto, porque gente estaba predicando que usted tenía que ser una buena persona para salvarte, o podía pagar a la iglesia para sacar gente para que fueran al cielo, o todas esas cosas que la iglesia católica estaba ofreciendo en esa época. Y llegó estos hombres y empezaron a decir, era solo por Dios que hemos sido salvos. No es algo que nosotros podemos causar en nosotros mismos. Es algo que Él hizo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun como estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. No es que nosotros éramos más inteligentes de los demás, que nosotros somos bien, con cabezas grandes, que tenemos PhD, que somos doctorados y todo eso. No, es por gracia. No es por algo que nosotros podemos hacer. Por gracia habéis sido salvos. Es algo que nosotros debemos ver en nuestra salvación. Es interesante que cuando nosotros estamos en nuestra situación más peor, es cuando Cristo nos salvó. Interesante. Cuando estábamos muertos, no podíamos ni hacer nada para salvar a nosotros mismos. Él nos salvó. La idea es, yo no puedo causarlo. Yo no puedo hacer ese proceso en mí. Y eso nos da esperanza. Puede ser que usted ha llegado y piensa que nadie en esta iglesia conoce mi nombre. Nadie me habla. Yo no soy alguien importante. Pero Cristo ama a gente no porque son importantes, pero porque Él es lleno de gracia. No es que merecen ser salvados. Es porque Él les amó. Porque les amó. Porque Él les amó. No es porque había algo que llamó la atención. Eso es gracia sublime. Debe causar en nosotros una tendencia de responder con nuestras vidas a Él. ¿Por qué? Porque no podemos entender por qué hemos sido salvos. Pero a veces nosotros queremos pensar que hay algo en nosotros que llamó la atención de Dios. Que nosotros un poquito merecemos nuestra salvación. Hay algo que yo hice. No soy tan malo. Pero si nosotros tenemos esa mentalidad, Pablo quiere matar esa mentalidad en nosotros. ¿Cómo? Mire a los versículos. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Entonces ustedes dicen, cheque, es por mi fe. Yo puedo causarlo. Yo estoy haciéndolo. Yo tengo fe y es mi fe que va a causar mi salvación. No. Y esto, no de vosotros, sino que es don de Dios. Sino es Él que está dando la fe. No es nosotros causando fe en mí mismo. No es que yo puedo producir más fe. Es Él que está diciendo, Aarón, aquí está fe, créeme. Y es Él salvándome. No es Aarón causándolo. Es Dios haciendo desde el inicio hasta el fin.
Es Él causándonos a creer. Y porque nosotros podemos decir, ¿cómo puede ser que alguien muerto en sus delitos pueden empezar a creer? Si está muerto, no puede hacer nada. No puede hacer nada, está perdido en su pecado. Entonces, esto es lo que Él está tratando a mostrar a esta gente en Efesios. Que su salvación no viene de ellos. Su salvación viene de Cristo. Su fe viene de Cristo. Está algo que está provisto por ellos a través del don de Dios. Por un propósito. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a llegar a solo Deo Gloria, que podemos ver casi acá también. ¿Por qué? Porque el propósito de salvación es dar gloria a Dios. Cuando una persona muerte, que está muerto en sus pecados, ya recibe un nuevo corazón y ya está vivo, ¿qué causa? Gloria a Dios. Porque muestra lo que Él puede hacer, no lo que nosotros estamos haciendo, para que nadie pueda decir, mire, yo soy un poco mejor de lo demás, mire la fe que yo tengo, mire las obras que yo hago, yo soy más fiel que de lo demás. No, el propósito en este texto es para que nosotros veamos a Cristo, que nosotros podemos llegar y decir, nada en mis manos trae a mi salvación. Solo vengo a la cruz para recibir salvación. Lo único que nosotros hemos dicho varias veces, hemos traído a nuestra salvación es ¿qué? Nuestros pecados. El parte que yo estoy proveyendo a mi salvación es estar muertos en mis pecados. Es Él haciendo todo lo demás. No era Aarón que tomó forma de siervo para morir. Era Cristo. No era Aarón que se puso bajo el juicio de Dios para salvar a él mismo. No, era Cristo. No era Aarón que resucitó para salvar a Aarón. No, era Cristo que ganó sobre la muerte. Y nos mostró que Él va a ser fiel para que nosotros gloriemos, no en nosotros mismos, pero en Él. En Él. El pastor Billy Graham una vez estaba pasando en su carro en una ciudad pequeña en el sur de los Estados Unidos. Y estaba yendo un poco alto de velocidad. Y ellos le agarró y le dio, ¿cómo se llama esa? Un ticket. ¿Mande? Una multa. Entonces él tomó la decisión que él quería ir a contestar a lo que sucedió. Y cuando él entró, el juez le preguntó a Dr. Graham, ¿usted qué piensa? ¿Sos guilty, la palabra? ¿Culpable o no? Y él dijo, sí, culpable. Estaba yendo más rápido de lo que debe hacer. Entonces el juez dijo a él, entonces su multa es $10. Era en los 60, entonces eso era más visto en ese momento. Porque es $1 por cada milla arriba de la velocidad que está yendo. Entonces 10 arriba. Entonces él dijo, ok, yo lo voy a pagar. Pero en ese momento el juez sacó su billetera, sacó $10, lo echó con su multa y dijo, pero yo lo voy a pagar y te voy a llevar a cenar conmigo. Eso es lo que Cristo hace con nosotros. Cristo pagó lo que debemos pagar. Y todavía nos invita a ser parte de su familia. No es solo pagarlo, es decir, sos mi hermano, sos el hijo de Dios. No porque ustedes lo merecieron, nosotros merecemos eso, pero porque Él es lleno de gracia y misericordia.
Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy en día? ¿Qué es lo que esto debe causar en nosotros? Es responder a esta gracia. Es responder en nuestra manera de vivir. Cuando nosotros empezamos a entender que hemos recibido tanto gracia, vamos a dar más gracia a lo demás. Vamos a ser dar más paciencia con nuestros niños, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros colegas de trabajo, en la escuela, con los estudiantes, con todo. Lo que causa es que nosotros empezamos a decir, yo no merezco nada de lo que tengo, no merezco mi propia salvación. Entonces la manera que yo respondo es vivir para la gloria de Cristo, es dar mi vida en respuesta. Cuando nosotros empezamos a entender que nosotros no hemos hecho nada para nuestra salvación, empezar a entender los ABC del Evangelio. Que nosotros no podemos salvar a nosotros mismos. Dependemos totalmente de Cristo. Y usted puede decir, Aarón, ¿no habéis dicho algo nuevo hoy? Qué bien. Porque ustedes no requieren algo nuevo. Requeremos algo viejo. Queremos algo antiguo. La historia vieja de Cristo salvando a pecadores que no merecen salvación por su propia gloria y para nuestra bien. Ojalá que mañana, que si ustedes van a su trabajo o escuela y ellos le preguntan, y el gringo que dijo ayer en la noche, nada nuevo, solo acerca de Cristo. Gloria a Dios. Que eso siempre sea nuestra patrón, de dar Cristo, porque siempre vamos a requerir más de Cristo y nunca vamos a graduarnos de la necesidad de estudiar nuestra dependencia de Él diariamente. Y eso causa que nosotros vivimos en vista de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y cambia la manera que nosotros vivimos para Él y tratamos a nuestros prójimos para la gloria de Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad para enfocarnos en su gracia. Oh Dios, su gracia es tan profundo que nosotros ni podemos en 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ni empezar a profundizarnos a 1 pulgada de entender tu gracia, oh Dios, porque es tan profunda. Vamos a estar estudiando de tu gracia con nosotros y tu misericordia con nosotros hasta la eternidad. Y ni vamos a llegar al final de entenderlo, oh Dios, porque es tan grande. Ayúdanos a vivir en luz de tu gracia, oh Dios, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. No para que nosotros recibimos gloria, pero para que tu nombre sea glorificado. Que gente pueda ver a nosotros y decir, ellos viven diferente. Es porque nosotros hemos sido cambiados por nuestra salvación que tú nos has dado por gracia. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.